Hola, hijos del diablo, ¿cómo están? Hoy, en un nuevo video, hablaremos sobre los villanos o antagonistas que no decepcionaron. A lo largo de cualquier franquicia, sea videojuegos, cómics o anime, han habido villanos que son memorables, antagonistas que son más recordados que el propio protagonista. Un ejemplo fácil de eso sería Vergil, de los juegos de Devil May Cry, un antagonista que mueve a todos cuando aparece, es más recordado que su hermano Dante y es fácilmente un personaje querido por todos, por lo bien trabajado que está. También existen esos villanos que no valen ni siquiera insultar, porque dan pena por lo malos que son. Un ejemplo fácil de eso vendría siendo Obito o la perra diosa conejo, Kaguya, villanos que simplemente no tienen desarrollo, no tienen ni pies ni cabeza dentro de la historia y solo aparecen para morir y enaltecer al protagonista. Por lo que, en este video, veremos a esos villanos o antagonistas que sí cumplieron con lo que la historia prometía con ellos, no fueron vendehumos o simplemente perdieron por el poder del guión. No, cumplieron con su deber de hacer un caos, destruir al protagonista mentalmente o joder a un personaje en específico. Así que, si les gustan estos vídeos, les agradecería si le dan like, comentan y se suscriben. Pongan en los comentarios villanos que les decepcionó para ponerlos en el siguiente video. Estamos cerca de los 50 suscriptores, así que sigamos creciendo juntos y que la gente se una a esta comunidad. Dicho esto, vamos con el vídeo. Número 1. Dottore. Empezando por un personaje fuerte, Dottore, dentro del juego de Genshin, se nos mostró que era un auténtico hijo de puta. Si retrocedemos un poco en su debut, que es en el manga o cómic, como quieran decirle, es algo que sucede unos años antes de los acontecimientos del juego. Se nos presenta un científico cruel, el cual llegaba a experimentar en humanos y se encargaba de trabajar con los Fatui, además de que fue el responsable de la muerte del padre de Diluc. Él fue quien hizo que la vida de Diluc, a partir de ese momento, fuera difícil. Si avanzamos más en la trama, en la región de Sumeru es donde llega a aparecer Dottore, donde se veía que estaba manipulando todo a su favor, lo cual sería la academia. Trabajó con los sabios para crear el dios artificial, donde utilizó como si fuera su títere a Scaramouche, el escarabajo, como quieran decirle. Durante las misiones de Arconte, donde Dottore habló con Naida, se nos llegó a revelar algo que uno, para ese tiempo, no veía venir: el tema de los segmentos. Básicamente, clones que Dottore creó. Estas copias tenían diferentes edades, además de tener una propia personalidad y perspectiva. Para obtener la Gnosis Electro, acepta destruir a todos sus segmentos, dejándonos ver que el clon de Dottore que estaba con Naida era el más egoísta, el cual estaba convencido de hacer lo que sea para obtener lo que él quería. En una pequeña escena, se escuchan las voces de cada segmento mientras se destruyen, dejándonos ver que cada uno era más independiente de lo que parecía, pero por desgracia les tocó un clon egoísta y sin tener algún miedo de hacer lo posible para obtener lo que quiere. Puesto más que merecido para Dottore, el mejor personaje de Genshin, un villano hecho y derecho. En ningún momento fue blanqueado como lo fue Skara. Murió incluso en paz, porque logró lo que quería, hizo lo que quiso. Básicamente, no perdió, simplemente ya no había más que alcanzar. Ni hablar de la revelación de los segmentos y el Dottore original. En serio, una belleza de final para el mejor villano de todo Genshin. Habrá muchos antagonistas, pero ninguno llegará al nivel de importancia que tuvo Dottore. Número 2. Hextream Sam. Dios, ¿qué podemos decir de este personajazo? En serio, Sam es todo lo bueno que se debe hacer para crear un antagonista perfecto que se encargue de desarrollar de forma fuerte al protagonista. Dejando mi fanatismo de lado, recapitulando un poco los acontecimientos y sucesos, desde el principio se nos presentó a Sam como un espadachín que llegaba a imponer. Literalmente se encargó de frenar el convoy militar que llevaba al presidente sin ninguna mejora destacable cibernética, más allá de su brazo, pero de ahí en fuera era un humano lo suficientemente poderoso para cortar balas, esquivar y cortar como si nada vehículos de guerra. Cuando se enfrenta a Raiden en el juego, no se escucha la letra de su soundtrack, y esto tiene un significado bastante grande. Dentro del juego, cuando se escucha la letra del soundtrack es cuando el boss está peleando en serio. Por lo que, en este mini enfrentamiento de Raiden y Sam, en ningún momento se escuchó la letra de la canción, dejando ver que Sam no estaba peleando en serio. Y es justo lo que sucede. En esta pelea, Sam se encarga de cuestionar un poco esos ideales de Raiden, diciéndole: ahora lo veo. Le niegas a tu arma su propósito, anhela bañarse en la sangre de sus enemigos, pero tú la contienes, dejando esa semilla plantada en su conciencia para que él se cuestione realmente quién es.
En este enfrentamiento, se nos deja ver cómo Sam era superior físicamente, llegando a superar a un cyborg que en el juego anterior había detenido un puto barco con su cuerpo, y un humano con una prótesis robótica le pegara la humillada de su vida. Si avanzamos más en la historia, cuando Raiden va a pelear contra Monsoon, es donde aparece Sam en forma de holograma, donde se encarga de generar un discurso hacia Raiden sobre lo absurdo de su ideología, la hipocresía que cargaba. ¿Realmente lucha por la justicia? ¿Disfruta matar por su naturaleza de Jack el Destripador? ¿Es diferente de los mercenarios que critica? Llega a un punto donde Raiden se encarga de pelear contra algunos guardias, y escucha sus pensamientos, donde puede oír cómo ellos solo cumplen su trabajo, no tienen otro empleo, tienen familia, les falta alguna extremidad. Una vez que Raiden los mata, queda muy tocado mentalmente. Monsoon se encarga de rematar a Raiden, cuestionándolo y dándole un discurso profundo. Es donde Raiden termina aceptando su naturaleza como Jack the Ripper, pero la mayoría del trabajo lo hizo Sam, cuestionándolo desde el principio, desde el primer enfrentamiento, y destruyéndolo mentalmente en ese discurso en su forma holograma. El momento importante es cuando se enfrenta a Raiden en la pelea final, donde sabe que puede perder. Después de todo, es un humano en casi su totalidad. Pero aquí, Sam no pelea por alguien o algo, debido a que Raiden también cuestionó los ideales de Sam, también se encargó de hacerlo cambiar. Por eso, en este enfrentamiento entran dos guerreros que se entienden perfectamente, y solo saldrá uno de ellos, y ese fue Raiden. Puesto más que merecido para Headstream Sam. Honestamente, uno de los personajes más completos dentro de los juegos. Hubiera puesto a Armstrong, pero honestamente era mejor poner a Sam debido a todo el peso que tuvo este personaje sobre Raiden, cómo lo desarrolló de sobremanera. Ambos empezaron con ideales falsos y, al final, ambos se entendieron, y en esa pelea se demostró. Y eso que no hable más de su DLC, pero quería enfocarme más en lo que hizo en la historia principal y el peso que tuvo a lo largo del juego. Número 3. Dabi. Yendo con uno de los platos fuertes, Dabi. Dentro del anime de Boku no Hero, se nos presentó como un villano bastante misterioso, alguien que se veía que no estaba bien mentalmente. En el arco del campamento, cuando los villanos llegaron a raidear la base, cuando estaban por llevarse a Bakugo, se vio que Dabi tenía algún tipo de problemas con Todoroki. Desde ese momento se plantó la semilla de las teorías. ¿Por qué Dabi tenía ese tipo de resentimiento o de repudio hacia Todoroki? Sabiendo que Dabi tenía poderes de fuego azul, muchos empezaban a hacer teorías. Probablemente Endeavor metió a la cárcel a su padre. En una pelea de héroes donde Endeavor formaba parte, perdió a sus padres y por eso estaba todo quemado y herido. Básicamente, había muchísimas teorías alrededor de Dabi y del porqué de su actuar. A lo largo de la serie, pudimos ver cómo esa personalidad fría y misteriosa nos daba indicios de que había algo más, algo grande detrás de Dabi. Durante el arco de liberación, fue el encargado de establecer contacto con Aux para llegar a reclutarlo. Lo pone a prueba en varias ocasiones, siempre llegó a desconfiar de él. Aunque no lo mostrara, se veía como Dabi estaba algo tenso, incómodo con la presencia de Aux. Si mal no recuerdo, le pusieron cámaras y micrófonos en cada una de las plumas de sus alas. Cuando ocurre la muerte de Dulce a manos de Aux, Dabi no llegó lo suficientemente rápido para ayudar a Dulce y salvarlo. Es aquí donde podemos verlo emocionalmente afectado. Debido a esto, el odio de Dabi hacia los héroes es cada vez más grande, y es donde preparó todo el terreno para su gran revelación, que llegó a sacudir a todo el fandom. En el arco de la Guerra de Liberación, Dabi llega al campo de batalla sobre Maquia. Uno creería que las cosas se pondrían feas en la pelea, pero fue todo lo contrario. Dabi llegó con una de las revelaciones más grandes. Reveló que era el hijo muerto de Endeavor, Toya Todoroki. En una transmisión a nivel nacional, así como si fuera youtuber en Twitter. Dabi le hace la funa más grande a Endeavor, revelando y sacando cada trapo sucio que estaba oculto. Los maltratos, la violencia, todo el daño que provocó. No solo fue contra Endeavor, reveló ante todos lo que había hecho Aux, de cómo mató a Dulce gracias a que manipuló las fotos y con Photoshop las pudo editar. Prácticamente jodió al héroe número 1 y 2 de ese momento. Los derrotó sin atacarlos en la guerra. Les pudo ganar con solo revelar la verdad, y eso dice muchísimo del personaje. Puesto más que merecido para Dabi. Diría más sobre el personaje, pero sería un vídeo demasiado largo. Pero, en serio, ¿qué personajazo es Dabi, puta madre? Puesto súper merecido para el quemado favorito de todos. Número 4. Thanos. Bueno, ya sé que este personaje es algo random, ya que no hablo casi nada de películas.
Me enfoco más en anime o videojuegos, algunas veces en cómics. Pero no podía evitar hablar de este personaje que Marvel construyó a lo largo de los años, donde construyó un universo cinematográfico tan perfecto que tuvo al mejor antagonista. Yendo directamente al punto, Thanos adoptó una filosofía del equilibrio universal. Esto debido a que cree que el universo está en una sobrepoblación, así que llega a la conclusión de que puede salvar al universo mediante la eliminación de la mitad de la vida del universo. Esto es lo que hace que Thanos quiera moverse, buscar las gemas a lo largo del tiempo o, en este caso, a lo largo de las películas. En la película Infinity War, podemos ver cómo raideó la nave donde iban los Asgardianos. Literalmente pudo someter a Thor, además de masacrar a casi la mitad de los Asgardianos. Es entonces donde aparece Hulk. En anteriores películas pudimos ver lo fuerte que había sido Hulk, lo imponente que era, donde uno creería que a Thanos le costaría derrotarlo. Pero en ese instante pudimos ver cómo Thanos limpió el suelo con Hulk sin necesidad de las gemas, con fuerza y una técnica enormemente superior, hasta derrotarlo. No se queda solo ahí. Loki le entrega la gema del espacio, donde uno creería que ahí quedaría todo. Loki intentó apuñalar a Thanos, pero él lo frena y lo empieza a estrangular. Uno creería que lo hace por placer o enojo por el intento de apuñalarlo, pero en realidad no tenía nada de eso. Simplemente Loki perdió toda su utilidad y, más viendo que en cualquier momento lo iba a apuñalar por la espalda, se deshizo de él rompiendo su cuello. Lo peor de todo es que eso sucedió frente a Thor. Uno de los momentos más impactantes es cuando Thanos, al reunir la gema del alma, está dispuesto a matar a Gamora. Tiene una pequeña conversación con ella, y es donde podemos ver que Thanos siente tristeza. No es una máquina o alguien que no siente emoción, es alguien que siente y está triste por lo que está a punto de hacer, pero su obsesión le nubla todo juicio. Cuando quiere conseguir la gema, se entera de que debe dejar a alguien que realmente ama, y es entonces donde Thanos empieza a caminar hacia ese cráter, donde va a sacrificar a Gamora. Podemos ver cómo Thanos llora. Es algo que le afecta demasiado. Nos deja ver que Gamora es la única persona que realmente ama y aprecia, como si fuera una hija. En su enfrentamiento contra Iron Man, podemos ver la diferencia de poder que había entre ellos. Aunque Tony hizo todo lo posible para frenar a Thanos, no fue suficiente y es entonces que es apuñalado. Pero el Doctor Strange interviene y le entrega la gema del tiempo. Es entonces que va a la Tierra, donde todos van a por Thanos para darle tiempo a Wanda de destruir la gema de la mente que Visión tenía. Pero uno a uno iban cayendo, dejando ver la diferencia de poder tan gigante. El Capitán América logra frenarlo unos segundos y Wanda logra destruir la gema de la mente, pero Thanos, usando la gema del tiempo, regresa el tiempo para reconstruirla y, con sus propias manos, se la quita de la cabeza a Visión, matándolo por segunda vez. Es entonces donde tiene el poder de todas las gemas, pero es donde Thor ataca a Thanos. Sin embargo, su ataque no le dio en la cabeza, por lo que le dio el tiempo suficiente para chasquear los dedos y cumplir su propósito. En esta película, Thanos ganó y los Vengadores perdieron. El antagonista había logrado cumplir su objetivo y eliminó a la mitad de la vida del universo. Hubo muertes dolorosas y, entre ellas, la escena de Spider-Man en brazos de Iron Man. Puesto más que merecido para Thanos, el único villano o antagonista de las películas de Marvel. Ya los otros grandes villanos que te intentan vender son copias baratas de lo increíble que fue Thanos. Bueno, esto vendría siendo el vídeo de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse y compartan. Cada vez vamos creciendo más. Intentemos llegar a los 50 suscriptores y hacer que esta comunidad vaya creciendo. Si les gustó el vídeo, no olviden escribir en los comentarios qué otros villanos quieren ver en una segunda parte, además de escribir sugerencias en la caja de comentarios. Toda sugerencia será tomada en cuenta. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.